Presentados por Banco Atlántida. Seguimos premiando tus ahorros. Aún quedan 4 casas y 40 bonos de 50.000 lempiras. Ahorra y gana. Mientras organismos de defensores de derechos humanos se preguntan por dónde y cómo ingresó el arma al centro penal donde asesinaron a Plutarco Ruiz, las investigaciones confirman que se utilizó el mismo modus operandi que se usó en el asesinato de Magdaleno Mesa. Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra los autores del asesinato de Plutarco Ruiz, condenado por la muerte de las hermanas Alvarado Muñoz. Conmoción en San Pedro Sula por la muerte de una menor de apenas 15 años, producto de una bala perdida durante un zafarrancho registrado después de un partido de fútbol. En el mensaje durante la homilía del 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, el cardenal Rodríguez dijo que no se debe ceder ante las tentaciones de las serpientes que hoy se llaman ideologías y que causan confrontación en el país. Presidente del Congreso Nacional Luis Redondo mantiene sus reservas sobre la figura de magistrados suplentes. Aún así dijo que se analizará la propuesta. Denuncian una red de corrupción público-privada que embargó la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central por 2.600 millones de lempiras. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Tú puedes ser el próximo ganador de una casa o bonos de 50.000 lempiras. Ahorra y gana. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 3 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. No se descarta que el asesinato de Plutarco Ruiz en una cárcel de máxima seguridad haya sido por encargo, lo que acarrea responsabilidad para el Estado, según los expertos. Otros sectores se preguntan por dónde y cómo ingresan las armas si el lugar permanece extremadamente resguardado por varios anillos de seguridad. La muerte violenta del privado de libertad Plutarco Ruiz es, según organizaciones humanitarias, una muerte más bajo custodia del Estado y les preocupa que no haya un verdadero sistema de seguridad que garantice el respeto a la vida de los internos y del personal de resguardo. El debilitamiento que hay, puesto que el sistema continúa prestándose para actos de corrupción que conllevan a que haya ingreso de armas de fuego, armas blancas y cualquier otro tipo de sustancias ilícitas que son prohibidas y que hemos visto y que todos hemos verificado por los diferentes canales del Instituto Penitenciario, las requisas que se están efectuando. Ruiz fue ejecutado en el mismo lugar y modus operandi que se utilizó en la muerte de Magdaleno Mesa, solo que ahora las cámaras de vigilancia no están funcionando. Se utilizó pistola automática y un machete, lo que no se sabe es cómo y cuándo ingresaron esas armas. Obviamente es relevante saber cuáles fueron los motivos por los cuales fue asesinado, pero me parece a mí que lo más importante es saber cómo es posible que en una cárcel de máxima seguridad ha sido asesinada una persona. Y curiosamente es el mismo módulo donde fue asesinado Magdaleno Mesa. Yo creo que esa es una cuestión muy importante que se tiene que reflexionar. La muerte de Plutarco Ruiz extingue la pena que se le impuso por femicidio y asesinato de las hermanas Sofía Trinidad y María José Alvarado, dejando a la familia de estas un sabor de impunidad que no podrán resarcir. Además, queda latente una nueva condena para el Estado de Honduras. En este caso que nos ocupa, pues el Estado está en la obligación de indemnizar a todas aquellas personas que pierden su vida en un centro penitenciario porque ellos están bajo la custodia del Estado, ¿verdad? Del Estado de Honduras. Tomando en cuenta que el Estado es el veedor de esta situación, debería tomar cartas en el asunto para que no se repita más este tipo de situaciones. El Ministerio Público ha imputado a los presuntos responsables del asesinato de Plutarco Ruiz, pero hasta ahora no hay rastro de cómo o quién ingresó las armas utilizadas para darle muerte.
La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu Super Pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el internet más rápido de Honduras. Este viernes el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los privados de libertad Wilmer Alfredo Escoto López y Juan de Dios Cardona Cáceres como presuntos responsables de la comisión de 3 delitos: asesinato en perjuicio del también privado de libertad Plutarco Antonio Ruiz Rodríguez, lesiones agravadas en perjuicio de un policía penitenciario y atentado en perjuicio del orden público, hecho violento ocurrido el pasado jueves en la cárcel de máxima seguridad denominada El Pozo 1 en Ilama, Santa Bárbara. Autoridades penitenciarias revelan que para cometer el crimen, los ahora acusados utilizaron una pistola calibre 9 milímetros y un machete, armas que fueron decomisadas y ahora embaladas en poder del Ministerio Público. TN5 en línea recoge esta noche las opiniones de muchos hondureños que recuerdan con indignación el asesinato de las hermanas María José y Sofía Trinidad Alvarado Muñoz en el 2014, perpetrado por Plutarco Ruiz, asesinado el jueves en La Tolva, pero que igual cuestionan la fragilidad y corrupción en las instituciones carcelarias del país, donde lo más fácil es introducir armas de fuego para eliminar reclusos por venganza e inclusive a potenciales testigos en cortes estadounidenses. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Tenemos todo para ti y otro para quien más quieras, hasta con un 50% de descuento. Solo en La Curazao, para vivir mejor. Luego de que se conociera el crimen de Plutarco Ruiz dentro de la cárcel conocida como El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, donde pagaba una condena de 45 años de prisión por el asesinato de la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado, y su hermana Sofía Trinidad Alvarado, la noticia acaparó la atención en las redes sociales. Wilfredo Méndez señaló: lo que hizo este tipo fue odioso y no creo que se haya arrepentido. Dios dé consuelo a la familia de las hermanas Alvarado. Noemi Rodríguez consideró que se hizo justicia. Lidia Martínez que le aplicaron el ojo por ojo y diente por diente. Y Emil Sánchez se pregunta quién lo mandó a matar. Arlet Bendec dijo que es una carga menos para los que mantenemos con nuestros impuestos a estos delincuentes condenados. Jairo Ramírez opina que no merecía la muerte, merecía sufrir en la cárcel por el daño causado. Y Leslie Becerra incluso duda de la muerte de Plutarco. Ese tipo era un psicópata. Verifiquen bien y no esté fingiendo la muerte para escaparse. Mientras tanto, otros cuestionan la seguridad de las cárceles hondureñas, como Yelvis III, quien dijo: ¿qué cárcel más insegura? ¿Qué corrupción? Realmente en este país, ¿cómo explican que hayan armas dentro de una cárcel de máxima seguridad? Y Elías Andrade piensa que si eso pasa en una cárcel de máxima seguridad, no me imagino en las Bartolinas cuando te toca 24 horas, escribió el internauta. TN5 en línea fue presentado por La Curazao. Tenemos todo para ti y otro para quien más quieras, hasta con un 50% de descuento. Solo en La Curazao, para vivir mejor. Es tanta la violencia en Honduras que un homicidio o asesinato, así como ocurre en una cárcel, igual puede suceder en un escenario deportivo. Tal es el caso de una menor de 15 años que falleció por el impacto de una bala perdida en el encuentro de fútbol disputado la noche del jueves por los equipos sanpedranos España y Maratón, en un ambiente de tensión e incertidumbre. Una bala perdida acabó con la vida de una aficionada del Club Deportivo Real España. El hecho ocurrió en las afueras del Estadio Olímpico, sede del partido entre Maratón y el equipo españolista. El padre de la menor, Keiri Grisel García Baide, relata cómo se dieron los hechos. Estábamos en los portones de afuera y en eso se armó un relajo adentro y no logramos entrar. Cuando vamos para el carro, yo creo que eran policías o aficionados, no sé, y empezaron a dispararlos al carro. Y el disparo que yo abracé a mi hija y en el asiento, cuando acordé me dijo papi, y el disparo lo andaba callado. La policía asegura que la muerte de la menor ocurrió previo al zafarrancho que protagonizaron los aficionados adentro del recinto deportivo, porque el control se logró sin utilizar la violencia, mucho menos disparos de las partes involucradas. Eran personas que no estaban dentro de las instalaciones, por lo tanto nosotros estamos en ese proceso de poder abordar, estimo de que
una vez ellos pasen este tiempo podamos abordarlos y nos den detalles de cuál fuera la dinámica de los hechos. Las peleas frecuentes protagonizadas por las barras en los estadios y en otros sectores sociales son el reflejo de una sociedad polarizada, donde se pelean por los intereses que benefician a otros, opina este catedrático universitario. Los entes policiales deben de realmente crear una campaña para concientizar, y una de las medidas tiene que ser prohibir las entradas de las barras de los equipos a los estadios. La muerte de Keirin Grisel deja luto a sus familiares, pero cada día la afición deja los estadios por temor a las agresiones o el peligro de morir a causa de estos conflictos de barras, motivo por el cual este seguidor de Motagua no acude a los partidos de su equipo. Los aficionados a las barras deberían de apoyar, no hacer disturbios para afectar al equipo enemigo, pues me parece algo necesario. Coralia Cabrera, estudiante de Derecho, cuestiona las estrategias policiales al no detectar cuándo los individuos dispararon la bala que impactó en el vehículo donde se trasladaba la menor junto a su padre, y hace un llamado a redoblar esfuerzos de seguridad en los estadios. Las personas que integran esas barras deben ser más conscientes, decir un no a la violencia, por parte también del gobierno, de que maneje un control de las personas que ingresan, digan no a las armas. Desde esta área verde que está frente al Estadio Olímpico Metropolitano, habría salido el disparo que mató a esta menor, de acuerdo a la versión de su padre. Orly Martínez, Telenoticias. Para apoyar en la rehabilitación y la reinserción social, la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica ha inaugurado un centro de rehabilitación social y laboral para exprivadas de libertad que incluso con el apoyo de algunos aliados tienen la oportunidad de optar a becas universitarias. En medio de los hechos violentos que se han registrado en algunos centros penales del país, la reinserción de quienes abandonan las cárceles una vez cumplen sus condenas se ha convertido en un tema de interés para algunos sectores. Por eso la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica ha inaugurado un espacio exclusivo de reinserción social y laboral para capacitar en algunos oficios a exprivadas de libertad con la opción de residir por 3 meses en el lugar si no tienen dónde habitar. La idea con este espacio nuevo es que las mujeres tengan un lugar donde quedarse a dormir, porque nosotros tenemos las dos modalidades, que es la modalidad ambulatoria, que la persona viene y se va, pero muchas personas son discriminadas en sus comunidades, a veces hasta en la misma familia. Entonces la idea es que puedan contar con este espacio para pernoctar, ¿verdad? Y una vez que termine el proceso de terapia psicológica, de acompañamiento espiritual, ellas estén estables y puedan retornar a sus hogares. Pero en este centro no solo tendrán la oportunidad de aprender un oficio. A partir de este año, en alianza con una universidad de la zona norte, optarán a becas. Imagínense una persona que desde que sale de la cárcel, seamos realistas, son personas que uno mismo le cierra las puertas, ¿verdad? Entonces juzgamos, ¿verdad? Aquel que ya fue condenado y no somos nadie para condenar, para juzgar, ¿verdad? En ese caso, pues cambiarle esa visión y que ellos busquen una carrera educativa. El director de la Universidad San Miguel Arcángel, que ofrece becas a personas de escasos recursos económicos, asegura que buscan involucrarse de lleno en la rehabilitación y reinserción de los exprivados de libertad. Lo que venimos a ofrecer aquí son becas para todos estos jóvenes que quieran seguir estudiando. Nosotros tenemos también una escuela y un colegio tecnológico donde podemos enseñarles carreras técnicas, y la universidad para que puedan sacar una licenciatura de la que ellos quieran y poder insertarse a la sociedad y volver a trabajar, que los vean como personas de bien allá afuera. El proyecto del Centro de Reinserción Femenino se construyó con el apoyo de Cáritas de Alemania, con la visión de que sea un refugio de esperanza para las mujeres que han estado tras las rejas. Qué bien por la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica y todas las organizaciones e instituciones que trabajan para rehabilitar y reinsertar en la sociedad a las exprivadas de libertad. Es que ya los hondureños de una u otra manera queremos que el país cambie. Ya no queremos vivir con violencia, ya no queremos que luego de cumplir con una condena, un privado o una privada de libertad siga en lo mismo, delinquiendo. Nos hemos cansado de lo mal y de lo podrido que en las últimas décadas ha estado el país y que tiene consecuencias para la nación, tiene consecuencias para los municipios. Mire usted cómo para intentar revertir
la imagen de ser uno de los municipios más violentos de la zona norte, Choloma inauguró la Plaza de la Sombría o de las Sombrías como una medida para atraer turistas y así se conozca un poco más de su cultura y de su gente. La noticia positiva es presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet por $41. La entrada principal al municipio de Choloma Cortés fue decorada con cintas multicolores con el objetivo de impulsar el turismo interno en uno de los municipios considerados más violentos del departamento de Cortés. Muchas familias que visitan el centro de la ciudad aprovechan los lugares decorados para tomarse fotografías y guardarlas en sus recuerdos. La que viene me sorprendí ver las sombrillas ahí, ¿verdad? Porque anduve la semana pasada y no estaban, antepasada creo que fue, y no estaban. Y ya ahorita que venimos aquí al parque ya miramos que está bien bonito, pues. El pasaje de las sombrillas es sin duda en este momento la atracción del Parque Central de Choloma, que ahora no solo tendrá el parador fotográfico porque se buscan otras alternativas para que Choloma no solo sea conocida por casos de violencia. Hemos preparado, pues, como les decía, diferentes escenarios. Tenemos atrás de nosotros el Paseo de la Sombría, que el alcalde Gustavo Mejía ha dicho, yo quiero que vengan a visitar Choloma, quiero explotar Choloma, quiero que la cultura de Choloma se dé a conocer también, ya que nosotros somos consumidores de otras ciudades. Estas actividades de recreación vienen acompañadas con la presencia de la policía que garantiza la seguridad de los cholomeños. El turismo en Choloma pues no había sido explotado. Hoy por hoy pues ustedes ven cómo hay población que viene del interior y viene a tomarse fotos al Paseo de la Sombría, que aunque no está del todo terminado ya se está disfrutando. Tenemos la primera calle muy colorida también con banderines. El mes de febrero el municipio de Choloma está de feria y las plazas públicas estarán preparadas para que los visitantes puedan disfrutar de las actividades diurnas y nocturnas. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabits por $41. Un juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal dictó en audiencia preliminar auto de apertura a juicio en la causa instruida al ciudadano Juan Ramón Mata Gualdurraga, a quien se supone responsable del delito de lavado de activo agravado. Acciones ejecutadas en 2017 por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico mostraron que varias personas, algunas ya condenadas, hicieron adquisiciones e inversiones a fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica y se efectuaron a través de traspasos a título oneroso y gratuito sobre bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades. Mediante la operación Terremoto en 2017 se realizaron 14 allanamientos a viviendas ubicadas en Tegucigalpa y Cedros en Francisco Morazán, Danlí El Paraíso y en Lepaguare y San Esteban Olancho, procediendo a la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 22 sociedades mercantiles y 49 asientos en los que se encuentran inscritos bienes inmuebles ubicados en Cortés, Olancho y Francisco Morazán. Mata Gualdurraga fue condenado por una corte del Distrito Sur de Nueva York por conspiración y nexos con el crimen organizado y en octubre de 2022 fue extraditado desde Colombia a Honduras. Dos recursos de amparo administrativo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional, quejas de ex integrantes del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial y varias denuncias por presentar en instancias que correspondan mueven la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia días antes del cierre de su administración. En uno de los amparos, la abogada Gabriela María Mejía Castellano, defensora pública, cuestiona la convocatoria pública para la selección y nombramiento de funcionarios y empleados del Poder Judicial del 9 de septiembre de 2022, donde la Comisión de Selección ofertó la plaza que la amparista ocupa mediante acuerdo del 19 de junio de 2015, sustituyendo a un defensor que fue cancelado por jubilación. Otro amparo administrativo, el abogado Carlos Alberto Izaguirre Bustillo cuestiona las actuaciones del presidente Argueta respecto a la solicitud de ascenso que presentó de su cargo actual como magistrado integrante al cargo de magistrado permanente de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán. De su lado,
Maldonado, ex integrante del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, 7 años después de la desvinculación de este órgano del Poder Judicial y habiendo obtenido el sobreseimiento definitivo de sus causas mediante 2 recursos de amparo, siguen en el aire sin respuesta a su reintegro y sorprendidos porque también se ofertaron sus puestos por parte de la Comisión de Selección, actuaciones que acarrean responsabilidad según los exconcejales. Una grave denuncia formuló hoy el gobierno de la presidenta Castro contra una red de corrupción público-privada por el embargo de la cuenta única de la Secretaría de Finanzas que alcanza un monto de 2.600 millones de lempiras. A pocos días de finalizar su periodo, la actual Corte propinó un nuevo golpe a las arcas del Estado al ordenar el embargo de 2.600 millones de lempiras de la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central, producto de una demanda interpuesta hace más de una década por la empresa norteamericana DRC Inc., pese a que la misma fue desestimada en 2014 por la Corte Federal de Washington. Denunciamos la red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia, que ha condenado al Estado con una sentencia espuria a pagar 3.000 millones de lempiras, producto de una demanda que fue desestimada en una Corte Federal de Washington. Tanto la Procuraduría General, la Secretaría de Finanzas y el Banco Central cerraron filas como muestra de su insatisfacción con la decisión judicial y además de exigirle a la Fiscalía el desmantelamiento de las redes de corrupción incrustadas en la Corte, advierten que no pagarán ni un tan solo lempira de la deuda. Asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar el Estado utilizando el Poder Judicial. La ministra de Finanzas lamenta que se condenara al Estado por un contrato lesivo para los intereses de los hondureños y peor aún que ningún juez o magistrado se mostrara dispuesto a frenar los abusos de las mafias organizadas, volviendo necesario un nuevo Poder Judicial con funcionarios dispuestos a hacer justicia. Aquí hay decenas de personas enriquecidas ilícitamente, cuyas fortunas están a la vista de todos. Pero se condena siempre al más débil de la cadena, se lleva a juicio al más débil de la cadena y eso solo evidencia un poder judicial en total destrucción. Después del huracán Mitch en 1998, la USAID y el FIS adjudicaron vía licitación pública internacional un contrato de $19 millones a la empresa DRC Inc. para la ejecución de varias obras. No obstante, la misma subcontrató a la empresa nacional de ingenieros, provocando que la justicia de Estados Unidos interviniera el acuerdo y ordenara retener el pago de los proyectos pendientes. Eso dejó inmerso al Estado de Honduras en arbitrajes y demandas internacionales, pero fue en octubre de 2014 cuando la Corte Federal de Washington dictó sentencia declarando que el país no estaba obligado a pagar la deuda, pues goza de inmunidad soberana. De todas formas, la Corte hondureña hizo caso omiso a la resolución y en 2020 dio el primero de 2 zarpazos al condenar al Estado a pagar 351.1 millones a Nacional de Ingenieros por supuestos daños y perjuicios y 42 millones adicionales en concepto de honorarios profesionales. Cuando regresemos de la pausa comercial, un reflexivo, adecuado y oportuno mensaje emitió hoy el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la homilía de la celebración del 276 aniversario de la Virgen de Suyapa. A la élite política hondureña, que un devoto de la Virgen de Suyapa no puede ser un mal político para hacer trucos y mañas y continuar dañando al país. Atentos a esta información luego de regresar de la pausa. Pero ante las primeras acciones que coordina la Agencia Espacial Europea y la NASA para comenzar a traer muestras del planeta Marte a la Tierra, es crear un brazo robótico que recoja tubos llenos de suelo precioso de Marte.
La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. La Agencia Espacial Europea y la NASA se han unido para empezar a traer muestras de Marte a nuestro planeta. Y una de las primeras acciones es crear un brazo robótico que ayude a esta misión. La misión para devolver muestras marcianas a la Tierra hará que un brazo robótico europeo de 2.5 metros de largo recoja tubos llenos de suelo precioso de Marte y los transfiera a un cohete para una entrega interplanetaria histórica, señala la agencia europea. Este brazo, conocido en inglés como Sample Transfer Arm o STA, se refiere como un robot autónomo altamente confiable y robusto, lo que le hace ideal para esta misión de su tipo. El robot puede realizar una amplia gama de movimientos con 7 grados de libertad, asistido por 2 cámaras y sensores. Además cuenta con una pinza similar a una mano que puede capturar y manipular los tubos de muestra en diferentes ángulos. Cabe destacar que este brazo robótico aún no está en marcha, pero pronto se encontrará en Marte para recuperar los tubos de muestra que el rover Perseverance de la NASA está recolectando de la superficie. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Rodéate de posibilidades con los Laptop Masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Bacredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios, la más amigable banca en línea, una amplia red RapiBac y calificación AAA+ de Fitch Rating. La misa en conmemoración del 276 aniversario de la Virgen de Suyapa contó con la presencia de miles de peregrinos de diversas partes de la geografía nacional que abarrotaron la Basílica Menor de Suyapa, donde además asistió la presidenta Xiomara Castro, parte de su gabinete, el titular del Congreso Nacional Luis Redondo y algunos parlamentarios. La celebración también fue escenario de una merecida despedida de su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, acompañado del nuncio apostólico Gabor Pinter y los miembros de la conferencia episcopal que agradecieron el servicio religioso del cardenal Rodríguez. Hoy fue la última misa del cardenal en un aniversario de la Virgen de Suyapa como arzobispo de la diócesis de Tegucigalpa. Él ha anunciado que se retira el próximo 25 de marzo. Y qué buena homilía en esta misa del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Qué mejor momento y escenario que hoy, con motivo de la celebración del 276 aniversario del hallazgo de la Virgen, para que el cardenal Rodríguez enviara un sensitivo mensaje a la élite política del país, recordándoles que Honduras está en una etapa muy importante y que el paso que están a punto de dar los legisladores con la elección de los magistrados de la Corte Suprema es decisivo para el futuro de Honduras. A renglón seguido señaló que un devoto de la Virgen de Suyapa no puede ser un mal político para hacer trucos y mañas y continuar dañando el país. Agregó que no debemos ceder ante las tentaciones de las serpientes que hoy se llaman ideologías que causan confrontación, y además manifestó que Honduras necesita más políticos, me imagino porque hay pocos que quieran al pueblo, que amen al pueblo. Comenzó una nueva etapa de la iglesia. En su hilvanado mensaje durante la homilía de este viernes, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga solicitó hospitalidad para los migrantes, no tolerar más feminicidios, vivir sin confrontación y violencia y pedir a Dios que le regale a Honduras políticos a quienes les duela el pueblo. Hace un año aquí, señora Presidente, con qué gozo
usted también, como devota de María, le presentó su trabajo que venía. Ya hemos recorrido todo un año y sin duda alguna la madre no se ha despegado de usted, porque la ama, así como usted ama a nuestra madre. Por eso hoy también todo este pueblo sigue orando para que ustedes sigan adelante, haciendo el bien y construyendo. El líder de la Iglesia Católica le recordó a los legisladores que el país está en una etapa muy importante y que el paso que se aprestan a dar con la elección de los magistrados de la Corte es decisivo para el futuro de Honduras y que un buen devoto de la Virgen no puede ser un mal político de los que hacen trucos y mañas para continuar dañando. Un buen devoto de la Virgen de Suyapa no puede ser un mal político, ni puede ser tampoco uno que busque trucos y mañas para seguir dañando. Necesitamos la justicia según el corazón de Dios y eso nos hará seguir progresando. Por eso pedimos por ustedes, sigan adelante, sigan con fe y sepan que cuando se hace el bien, Dios está con nosotros. En su sermón, el cardenal explicó que el papel de la Virgen de Suyapa es unir al pueblo, porque el pueblo dividido perecerá. La división causa confrontación, rivalidad y hasta muerte. Por eso pidió no caer en las tentaciones de la serpiente, que hoy se hacen llamar ideologías. No debemos ceder ante las tentaciones de la serpiente, que hoy se pueden llamar las ideologías. Las ideologías causan confrontación. El evangelio causa unidad, comunión, fraternidad. Este cercano colaborador de la presidenta Xiomara Castro comparte que debe prevalecer la unidad entre los hondureños. Yo coincido con el mensaje en el sentido de que como sociedad y como país tenemos que unirnos, tenemos que respetarnos, tenemos que salir adelante de manera pacífica, establecer diálogo y lograr consenso. El arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa enfatizó que Honduras es una sola y todos deben aprender a respetarse y sobre todo respetar la vida. Bueno, está reaccionando la Corte Suprema de Justicia después de las graves acusaciones que hicieron varios funcionarios de la administración de la presidenta Xiomara Castro por el embargo de la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central de Honduras que hizo la Corte de Justicia por 2.600 millones de lempiras. Según el gobierno, ha dejado insolvente al Estado, por lo que con base en el supremo interés público, el gobierno afirma, asume la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago a las redes de corrupción público-privadas acostumbradas a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial. Y esta es la reacción del Poder Judicial. Y en su cuenta de Twitter, el Poder Judicial adjunta el siguiente comunicado. En demanda contra el Estado que establece ejecución forzosa, la Procuraduría General de la República no interpuso recurso de apelación aceptando de esta manera los actos de la demanda ante la denuncia pública emitida este día por el Gobierno de la República a través de la ministra de Finanzas, de la titular del Banco Central de Honduras y de la Procuraduría General de la República, en el cual se señalan la existencia de redes de corrupción pública-privada utilizando el sector justicia. El Poder Judicial de Honduras, ante la opinión pública nacional e internacional, aclara lo siguiente. 1. La demanda y mención en dicho comunicado que da lugar a una ejecución forzosa por el orden de 2.600 millones de lempiras contra el Estado de Honduras ha seguido de manera adecuada la tramitación del expediente en cada una de las instancias jurisdiccionales.
La denuncia pública como mecanismo de defensa que pretende utilizar el gobierno tratando de justificar los yerros cometidos por la PGR en dicha tramitación no es compartida en absoluto por este poder del Estado. 2. Uno de estos graves yerros de la PGR es no haber presentado en el momento debido el recurso de apelación ante el juzgado de letras correspondiente, diligencia que han pretendido corregir por la vía de la presentación de una acción de amparo en la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán sin haber agotado la enunciada diligencia en el juzgado de letras. 3. Según establece la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 de 9 numerales que señalan las causas de inadmisibilidad de la acción de amparo, la Corte de Apelaciones respectiva de forma unánime estableció que la PGR incurrió en los criterios de inadmisibilidad número 1, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, y con el establecido en el numeral 3, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se enterará que han sido consentidos por el agraviado cuando no se hubiese ejercitado dentro de los términos legales los recursos o acciones, salvo los casos de la probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. Es decir, en este comunicado la PGR no apeló la resolución, lo que es un requisito legal para interponer posteriormente el amparo. Pues de esa manera reacciona la Corte Suprema de Justicia. Procuraduría General de la República, por favor, si puedo volver a la página inicial. La Procuraduría General de la República no interpuso recurso de apelación aceptando de esta manera los actos de la demanda. Y la denuncia pública del gobierno es que hay una red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia, que ha condenado al Estado con una sentencia espuria a pagar 3.000 millones de lempiras producto de una demanda que fue desestimada en una corte federal de Washington. El Ministerio Público debe proceder contra esta red de corrupción nacional e internacional que pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponde a planillas del presupuesto. La Procuraduría General de la República, la CEFIN y el Banco Central asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial. Esa ha sido la parte toral de la denuncia hoy del gobierno. La red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando el sector justicia. Se le ha embargado, la Corte de Justicia le ha embargado 2.600 millones de lempiras a la Secretaría de Finanzas, a la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central. Y el Poder Judicial responde que la PGR no interpuso recurso de apelación aceptando de esta manera los actos de la demanda. Vamos a ir a una pausa, Cristina, y luego vamos a retornar con la actualidad relacionada a la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El diputado de Libre, Ramón Barrios, asegura que han existido pláticas con los jefes de bancada de los partidos Nacional y Liberal para analizar la posibilidad de interpretar la Constitución para elegir a 5 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. De entender que la Corte Suprema de Justicia está dividida por salas: la sala penal, la sala civil, la sala laboral, administrativa y la sala constitucional. Específicamente en la sala constitucional se establece que las decisiones, que las resoluciones, que los fallos que dé la sala constitucional deben darse por unanimidad, y que cuando no se den por unanimidad, pues esa decisión debe pasar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero también ese artículo 316 establece que quienes haya votado en la sala constitucional
pues ya no pueden integrar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual deja la Corte integrada solamente con 10 miembros y debe de traerse a 5 miembros suplentes. Hasta el día de hoy, esa decisión, ese nombramiento de los magistrados suplentes los ha tenido el presidente de la Corte Suprema de Justicia por una decisión administrativa. Pero la Constitución de la República, al establecer el 316, esa decisión en magistrados suplentes, pues la Constitución de la República es clara que quien tiene la potestad de nombrar magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia es el Honorable Congreso Nacional de la República. La interpretación que se debe hacer es entonces que si la Constitución y el constituyente le da esa posibilidad de elegir a los magistrados propietarios al Honorable Congreso Nacional, por lo tanto también estamos en la potestad de elegir a los magistrados suplentes. La bancada del Partido Salvador de Honduras ya fijó su posición en contra de la propuesta para que se incluyan a magistrados suplentes en el Poder Judicial. Los políticos le suman un nuevo ingrediente a la olla para lograr cocinar los consensos en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, explicó que analizan a través de qué mecanismo será posible la elección de 5 magistrados suplentes al Poder Judicial. Que puede ser mediante una nueva ley, puede ser mediante una interpretación para hablar de suplentes, ya que en la actualidad y antes ha estado a decisión discrecional del presidente de la Corte Suprema de Justicia a quién convocar cuando en una de las salas no se ponen de acuerdo. Entonces eso está a nivel de propuesta, todavía no está nada escrito. En la última sesión de la primera legislatura, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, propuso una reforma constitucional para elegir a los 5 magistrados suplentes. Sin embargo, no tuvo eco en la Junta Directiva del Poder Legislativo. Ahora en la segunda legislatura, los padres de la patria buscan realizar una interpretación al artículo 316 de la Constitución, pero Redondo tiene sus reservas sobre ese mecanismo. Y va a ser una discusión que tenemos que sacar. Hay varias opiniones que he pedido de mis asesores. A priori le puedo decir que tiene un tema de inconstitucionalidad si se hace así como se ha hablado, pero hay que ver el escrito, hay que ver cuál es la propuesta, porque no necesariamente puede ser una interpretación. El diputado nacionalista Antonio Rivera afirma que hay que buscar el mecanismo para corregir el vacío legal que existe en el artículo 316 de la Constitución, contradiciendo a su compañero y jefe de bancada Tomás Zambrano, quien propuso sin presentar iniciativa de ley, una semana antes de concluir la primera legislatura, la reforma constitucional para elegir a los 5 magistrados suplentes. Ahora que vuelve el tema de discusiones, para que cuando los miembros de la sala no fallen por unanimidad y vaya al pleno y se puedan integrar cualquiera de los 45 que nombró la Junta Nominadora, hay que buscar el mecanismo legal para que se pueda aprobar. Para este profesional del derecho, la única vía para llevar a la práctica esa iniciativa es reformando la Constitución, ya que en la Carta Magna establece que el Congreso Nacional solo debe elegir 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y claramente establece que ellos van a nombrar 15 magistrados. Ahora, para poder nombrar suplentes, ellos deben reformar la Constitución y reformar por adición la ley orgánica del Poder Judicial. Porque la ley establece que en ausencia de un magistrado, será un magistrado de Corte de Apelaciones quien tomará ese lugar. Las fuerzas políticas en el legislativo tienen 7 días para consensuar la iniciativa, ya que el presidente del Poder Legislativo recordó este viernes que la fecha límite para elegir la Corte es el 10 de febrero, a pesar de que si no hay elección ese día, el pleno actual de ese poder del Estado puede continuar en sus funciones sin generarse ninguna crisis. La Constitución no habla de magistrados suplentes, por lo tanto, cualquier elección de magistrados suplentes debe pasar por una reforma constitucional por adición, que a los 15 propietarios que se eligen también se les suman 5 suplentes más, para que cuando haya necesidad de integrar la sala constitucional no sea el presidente de la Corte que con la discrecionalidad que tiene llene esa sala con los magistrados de Corte de Apelaciones que quiera y según sus intereses. No hay por dónde, no es interpretando la Constitución que van a dorar con una supuesta legalidad la elección de magistrados suplentes.
La Constitución habla de 15 magistrados propietarios y no de suplentes. Por lo tanto, cualquier elección de 5 suplentes pasa por hacer una reforma constitucional por adición que requiere ser ratificada en la siguiente legislatura. ¿Por qué no hicieron la reforma en la legislatura pasada y la ratificaron en esta antes de la elección? Pero ahora, como se están repartiendo la Corte y quieren sumar magistrados para que todo mundo quede contento, quieren forzar una elección vía interpretación, cometiendo un yerro bárbaro jurídico e inconstitucional estos congresistas. No escucharon el mensaje o la homilía del cardenal Rodríguez en la misa de este día. Yo creo que valdría repetir ese mensaje del cardenal Rodríguez para que internalicen, graben, memoricen, aprendan, interpreten, reflexionen todos los que forman parte de la élite política hondureña. Continuamos con nuestra agenda informativa. El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, manifestó que el Partido Salvador de Honduras debe integrar el nuevo Poder Judicial. Las 4 fuerzas políticas del país deben estar integradas. El PSH, el ingeniero Salvador Narrala, hoy destinado presidencial, obtuvo en el 2013 más de medio billón de votos, en el 2017 más de 1 millón de votos y en la última elección más de 1.700.000 votos. Rivera explica que es un ciego político el que quiera desconocer que el PSH es una fuerza política del país y querer excluirlo de las negociaciones para la elección de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que no comparte que la bancada del Partido Salvador de Honduras haya divulgado los nombres de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema que apoyan para llegar a ese poder del Estado. Mira, primero no comparto que se saquen nombres. No, jamás voy a hacer eso yo. Y luego, en cuanto a la lista que hicieron, es una propuesta nada más de acuerdo a valoraciones que ellos hicieron. Yo siempre he sido bastante responsable, hago mis propias valoraciones porque yo también voy a emitir mi voto, pero también tengo que conducir una sesión donde 127 más van a emitir su voto. Por lo tanto, yo voy a respetar las propuestas que hagan, pero al final es cosa de un acuerdo donde va a haber representantes de todas las fuerzas políticas. Redondo afirmó que respetará todas las propuestas que se realicen en el hemiciclo legislativo, pero todo pasa por acuerdo de las fuerzas políticas. Mediante un comunicado, la Coalición contra la Corrupción aseguró que los intereses poco legítimos de los partidos políticos para repartirse la Corte están opacando el esfuerzo que realizó la nominadora y las aspiraciones de la ciudadanía de tener por fin un poder judicial independiente, imparcial y respetuoso de las leyes y la Constitución. Eso hace obligatoria la discusión y aprobación de la ley para la selección de altos funcionarios presentada en febrero del 2022, pues solo con reglas claras se reducirán los riesgos de seguir nombrando funcionarios públicos apadrinados desde las conveniencias de la política. La coalición concluye que si bien hay dudas razonables sobre algunos candidatos y candidatas indeseables que lograron llegar hasta la última fase en la lista de las y los 45 seleccionados en su votación, las y los diputados pueden hacer la depuración final, escogiendo a profesionales con la idoneidad, principios, valores y compromiso que requiere un cargo de esa investidura. Usted sacó los documentos, ¿verdad? Andate a la fija, mejor. Bueno, de continuar esto así, llegará un momento que a la policía no la respetará nadie en el país. Atentos a las reflexiones que hacemos hoy en Telenoticias. Pero antes, en nuestra sección de educación financiera, le damos a conocer las 3 enfermedades financieras que la mayoría de personas padecen. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Adicción al gasto. La ciencia ha demostrado que las personas pueden ser muy irracionales a la hora de consumir y expertos sostienen que las compañías tienen estrategias de mercadeo muy claras para aprovechar esas inconsistencias. El 2x1 sería un ejemplo clásico. Laberintitis monetaria. Según estudios, la mayoría de las personas no tienen un plan financiero integral y esto los lleva a desorientarse y perder el norte. Un plan es una serie de pasos para saber en qué colchón caer en caso de que se den situaciones inesperadas como perder el empleo.
Síndrome de las vacas gordas. Cuando las cosas marchan bien y los gastos de la familia son menores a los ingresos, la situación financiera es boyante y la gente se siente bien con su ritmo de vida y su nivel de consumo. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Estamos aquí con Renato porque acabamos de recibir una información desconcertante. Y es que al parecer en Sábado Feliz se han vuelto locos. Van a regalar, ¿qué creen ustedes? 100,000 lempiras en 2 horas de programa. Así como lo escuchan, pondrán la capital de cabeza con premios y concursos en el centro de Tegucigalpa, el mercado zonal Belén y las colonias Kennedy y San Miguel. Se dice que se les ha zafado un tornillo y están locos por el 5. Locos por el 5. Estarán regalando más de 800 lempiras por minuto y toda Honduras podrá participar en las redes sociales de Canal 5. Así que usted alóquese y no se pierda Locos por el 5 este sábado feliz de 2 a 4 de la tarde porque van a regalar 100,000 lempiras en 2 horas. ¡Locos! ¡Estamos locos! ¡Locos! El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, aseguró este viernes que la normalidad regresó a las oficinas de Servicio Civil. A partir de ayer, la Dirección General de Servicio Civil está funcionando de manera normal, ¿verdad? Es un reto, esa es la instrucción que nos dio la presidenta, es la institución tiene que funcionar, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es trabajando para sacar adelante al país. Durante esta semana, las oficinas de la Dirección de Servicio Civil se convirtieron en campos de medición de fuerzas entre colectivos de Libre y empleados afines al exdirector de esa dependencia, Leonardo Bu, suspendido de manera indefinida, al igual que la subdirectora Suyapa Serpas, por orden de la presidenta Castro. El subdirector del Instituto Nacional Agrario, Rafael Alegría, dijo que la próxima semana estarían instalando una mesa de diálogo para buscar una salida a la problemática a las invasiones de tierra. Miren, el problema de las ocupaciones de tierra es que, por un lado, está la presión fuerte de los campesinos que tienen años y años y años de estar reclamando un pedazo de tierra, pero por otro lado está el otro sector que retiene definitivamente esos recursos. El Estado ha estado fuera de eso, de conciliar, de buscar soluciones. Entonces ahora, ¿verdad?, es el momento para buscar un acuerdo entre todas las partes y yo espero que esta semana que viene podamos lograr un diálogo para buscarle solución. Las invasiones de tierra se registran en el Bajo Aguán, Valle de Sula y en otros sectores del Atlántico, y el sector empresarial asegura que esa problemática afecta al sector productivo y al país en general, dejando pérdidas millonarias. Bueno, hoy los transportistas de carga pesada, los conductores de las rastras, esos camiones grandes, bloquearon parcialmente la carretera CA5 a la altura del Durazno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Hoy se produjo un tremendo congestionamiento en esa zona. Mire usted el video que estamos presentando en este momento. Están exigiendo cambiar la ordenanza municipal que limita el ingreso del transporte pesado a la ciudad capital de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y ellos piden una reunión con el alcalde Jorge Aldana, con quien también quieren abordar el tema de ciertos pagos y multas. Al respecto, la alcaldía explicó que la ordenanza está vigente desde hace varios años, pero no se había puesto en práctica. Dirigentes del rubro del transporte pesado advirtieron que de no haber respuesta oportuna para concretar una reunión con autoridades edilicias en los próximos días, arreciarán las medidas de presión y no dudarán en tomarse otros accesos a la ciudad. ¿Lo arreglaron? Sí, a las 7 de la noche tuvieron. ¿Hubo una reunión a las 7? Y lograron un pacto en el cual de 9 de la mañana a 4 de la tarde pueden transitar. Bien, ya vamos a mejorar este audio que tenemos en conexión con el periodista José Miguel Barahona Álvarez para que nos explique los acuerdos a que llegó la Municipalidad del Distrito Central con los transportistas.
Las constantes tomas de carreteras y de edificios públicos que se registran en el país por cualquier excusa sin importar los daños a terceros y a la economía de Honduras preocupa a varios sectores que piden al gobierno resolver con anticipación la abundante conflictividad social del país e imponer el orden sin violentar los derechos humanos. Las protestas, tomas de carreteras y manifestaciones se han vuelto una constante en el país, donde últimamente es normal que algunos ciudadanos, por cualquier demanda que tengan, bloqueen calles o se tomen edificios gubernamentales sin reparar en los daños ocasionados a terceros. Según este sociólogo, esto responde a las ideologías de los gobiernos y la apertura que ahora sienten algunos para expresar sus inconformidades. Protestan en las calles porque no sienten temor a ser reprimidos. Y bueno, otra cuestión que también está de fondo es qué tanta es la efectividad o qué tan efectivas son las instituciones para resolver estas problemáticas. Esta representante de la sociedad civil cuestiona la efectividad de las autoridades para resolver los problemas y demandas del pueblo. Considera que no solo se trata de ordenar que no se repriman las protestas, lo ideal es que se atiendan las solicitudes de la ciudadanía y se den respuestas. La garantía constitucional de manifestarse es permitida, también dar soluciones, ¿verdad? Y esa debería ser también una salida por parte de las autoridades para estos grupos que también demandan una solución a esas múltiples problemáticas que hay en la sociedad. En el sector económico destacan las enormes pérdidas que causan los bloqueos de carreteras, una de las acciones de protestas más usuales. Señalan la necesidad de que el Ejecutivo ponga orden y llame al respeto de los derechos de todos. La economía se ve muy afectada cuando hay tomas de carreteras. Entonces yo le pido, por favor, al Poder Ejecutivo que actúe y que haga que nosotros podamos vivir en un país de paz y tranquilidad, donde las protestas sean de acuerdo a los derechos de cada uno de nosotros. La acción de manifestarse es un derecho establecido en el artículo 78 de la Constitución, el cual garantiza las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y las buenas costumbres, explica este abogado, para quien la policía es muy permisiva cuando en algunas protestas se violentan los derechos de muchas personas. Creo yo que la policía debe dejar de ser tan permisiva y verdaderamente actuar en pro de la mayoría, en pro de la ciudadanía, deteniendo ese tipo de protestas para que se hagan sin establecer ninguna limitación al derecho a la libre locomoción que tenemos todas las personas. Según Barrientos, la falta de autoridad para aplicar la ley, asociado a los éxitos que pudiesen lograr algunos que solo exigen sus demandas con protestas, podrían motivar a que otros grupos comiencen a tomar estas vías como solución a sus problemas. Los entrevistados por Telenoticias llamaron al gobierno a que asuma un papel más comprometido con el orden y el respeto de la ley, sin desconocer el diálogo para atender las necesidades de la ciudadanía, evitando al máximo que un grupo de hondureños se vean en la necesidad de exigir sus derechos en las calles, afectando a terceros. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, el periodista José Miguel Barahona nos informa que sí hubo un acuerdo preliminar esta noche entre los transportistas y el alcalde del Distrito Central. Firmaron un pacto de buena fe donde las autoridades edilicias acceden a que los transportistas puedan transitar de 9 de la mañana a 4 de la tarde por mientras logran acuerdos sobre esta ordenanza municipal que les prohíbe transitar en este horario. Esto lo informó el dirigente de carga pesada, Carlos Fonseca. De 6 a 9 de la mañana y de 4 a 7 de la noche no podrán transitar estos vehículos pesados. Repito este horario. De 6 a 9 de la mañana no podrán transitar este tipo de vehículos en las calles de la ciudad. De 6 a 9 de la mañana y de 4 a 7, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Sí lo podrán hacer de 9 de la mañana a 4 de la tarde, por mientras se logran acuerdos sobre la ordenanza de la municipalidad. Y el horario nocturno de 7 de la noche a 7 de la mañana también podrán circular sí, estos vehículos porque hay menos tráfico en las calles de la ciudad.
Otro fenómeno que no deja de preocupar en el escenario de las tomas y los conflictos es que cada día hay menos respeto por la autoridad llamada a hacer prevalecer el orden sin represión. La suma de estos actos de desafío e irrespeto constantes a la autoridad puede derivar en una pérdida absoluta de la credibilidad de la institución policial. Dejate para negociar la paz. Usted sacó los documentos, ¿verdad? Andate a la pija, mejor. Andate a la pija, mejor. Porque te vamos a negociar a la pija. Mejor andate. Deja de estarte parando más. Este video ha trascendido el espacio digital para mostrar el grado de tolerancia y otras veces permisividad que asume la Policía Nacional frente al irrespeto y el agravio a la figura de autoridad. Sí, hueputa, que vos sos la culpable de toda esta mierda, basura. Tranquilo. Pero no te preocupes, hueputa, que le voy a decir al comandante Sabillón, basura. El artículo 79 de la Constitución de la República señala que toda persona tiene derecho de reunirse con otras pacífica y sin armas en manifestación pública, un derecho constitucional inviolable al que se acogen los grupos ciudadanos para protestar. El general en condición de retiro, Luis Maldonado, explica que este derecho también tiene límites y calificó la agresión a la autoridad como parte de la violencia política social que vive Honduras hoy día. No es una represión de Estado cuando se reprime a quien desobedece las leyes, cuando se reprime a quien provoca actos de violencia que afectan los derechos de los demás. Se trata de un acto de justicia y de responsabilidad constitucional. Maldonado Galias también asegura que la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana en momentos determinados debe imponer el orden sujetándose estrictamente a la ley. No necesita hacer consultas más allá de lo que está facultado la Secretaría de Seguridad y el director de la Policía Nacional para cumplir con su misión. Tampoco está obligado a obedecer órdenes que provengan de un nivel más alto, pero que contravengan lo que manda la Constitución y el respeto de las garantías contenidas en ella. El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, en su manual de recomendaciones sobre procedimientos policiales con enfoque a derechos humanos, explica que se debe reconocer el derecho a la libertad. No es un valor absoluto, pues está limitado por el derecho de otras personas, de tal manera que cuando dañamos o lesionamos los intereses ajenos, nuestra libertad tiene un límite. Cuando se comete no solo un delito, también una falta o infracción, las autoridades del Estado están facultadas para actuar de conformidad a la gravedad del daño en base a ley. Yo creo que ahorita lo que se ha dado es una suerte de abuso social, ¿verdad? Así como en el reciente pasado tuvimos una serie de abusos por parte de la autoridad policial, creo que en este momento y ante el compromiso que manifestó la presidenta Xiomara Castro de una policía más respetuosa de los derechos, creo que alguna gente está traspasando la línea y empezando a abusar de esa libertad que tenemos. Según la Policía Nacional, se continúa utilizando el Manual de Naciones Unidas para la generación de fuerzas que garanticen la paz durante el conflicto social. Aducen que se prima el diálogo por encima de la fuerza policial. Nosotros estamos apostando ahora al diálogo con los dirigentes y organizadores de estas manifestaciones para que éstas se puedan mantener en la tranquilidad sin que generen daños a terceros o a segundos. El subcomisario Edgardo Barahona también explicó que el instructivo policial faculta a los oficiales para ejercer acciones de control hasta que éstas sean consideradas como extremadamente necesarias. El funcionario policial tiene la suficiente capacidad para determinar si la situación en la que se está desarrollando amerita una detención preventiva de la persona por respeto al funcionario policial que en este momento o en ese hecho representa la autoridad. Si bien es cierto, se valora la tolerancia e inteligencia emocional de la policía, la suma de actos de irrespeto hacia ella puede desencadenar una pérdida total de respeto a la autoridad. Carlos Soto, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, el diésel y el queroseno bajarán más de 1 lempira a partir de lunes y las gasolinas suben, pero muy poco. Significativo. No tan muy poco. No, suben centavos. Ya vamos a tener todos los detalles.
Pero antes, la profesora Madolín Ramos comenzó como coleccionista de plantas para su jardín, pero sus amigos comenzaron a comprarle, lo que la hizo emprender con un vivero que le ha resultado exitoso y su crecimiento ha sido mayor con el apoyo de la Embajada Americana. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Lo que comenzó con una pequeña colección de plantas ornamentales para el jardín de su casa, ahora se ha convertido en un emprendimiento con más de 1.500 variedades, en su mayoría traídas del extranjero, que convierten a Tara Vivero en un lugar ideal para comprar plantas de distintas variedades en Tocoa, Colón. El emprendimiento surgió a raíz de que varios amigos se abocaron y comenzaron a preguntarme que si vendía tal planta de las que yo tenía, y así comenzó, pero comenzó como hobby. Realmente el emprendimiento nace o renace con la Academia Agüey. Aquí la especialidad es ofrecer cactus y suculentas, además de plantas de hoja, plantas para interior de oficina y casas de habitación, así como orquídeas, y se le puede personalizar de acuerdo a cada ocasión. En maceteras de cerámica, porque la gente quiere arreglos vivos. Entonces, una plantita así sale directamente para un regalo o para un detalle. Y ya nos ha tocado ir a sorprender personas que estaban de cumpleaños, amigos de Estados Unidos nos contactaron y llevamos un detalle a una oficina y ver la cara de emoción de la persona no tiene precio. Sí. El apoyo de la Embajada Americana y Televicentro para mujeres emprendedoras ha sido importante para el crecimiento de este emprendimiento. La publicidad que se brindó a través de Televicentro y las redes sociales para la Expoferia nos llenó de expectativas y las cumplió y las sobrepasamos, porque mucha gente llegó de otros municipios, de otras ciudades, y hoy por hoy yo puedo decir que tengo nuevos clientes. A Tara Viveros también le puede instalar jardines públicos y privados dependiendo del ambiente de cada zona del país. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. El precio de los combustibles registrará variaciones mixtas para el próximo lunes. El diésel disminuirá 1.84, 1 lempira 84 centavos, registrando un nuevo precio de 103.46, mientras que el queroseno tendrá una rebaja de 1.32 y su precio en bomba será de 103.57. No obstante, la gasolina superior subirá 72 centavos y su nuevo precio será de 109.96. La gasolina regular se incrementará en 20 centavos, quedando en 98.11. El LPG vehicular subirá 88 centavos y costará 48.12 a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes 6 de febrero. El incremento en los productos de la canasta básica sigue y esta semana se reporta un nuevo aumento de 10 lempiras al cartón de huevos en el mercado zonal Belén, pasando de 135 a 145 lempiras, mientras en la feria del estadio se mantiene a 120 lempiras el cartón, pero se registró un alza de 2 lempiras en algunos lácteos. Los derivados de la leche, los lácteos en su mayoría, hablando de queso seco y queso frijolero de 72 a 74, los quesos blandos de 50 a 52, hablo de queso con chile, queso crema, queso fresco y la cuajada. Lo que son las mantequillas, el requesón, eso sí mantiene su precio siempre igual que las semanas anteriores. Ante las constantes alzas, las autoridades de protección al consumidor anunciaron que a partir del próximo martes iniciarán reuniones con representantes de los diferentes rubros productivos a fin de revisar los costos de producción y buscar medidas que permitan detener los incrementos. ¿Cuánto es que vale el cartón? En las pulperías usted lo encuentra a 160. ¿Y cuántos? En la feria acá del estadio vale 135 lempiras, imagínese usted. ¿Cuántos huevos trae el cartón? 30 huevos. 30 huevos. Sí, 30 huevos, o sea que... Y solo venden un cartón por familia. Increíble, sí.
Pero aunque el Banco Central de Honduras informó que la inflación disminuyó en el mes de enero, en los mercados la población asegura que no siente ningún alivio en su bolsillo. Por el contrario, siguen aumentando los precios, por lo que economistas y defensores del consumidor explican que hay una discrepancia entre las cifras oficiales y la realidad, posiblemente por la aplicación de una metodología desfasada. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La inflación disminuyó casi en 1 punto porcentual en el mes de enero, situándose en 8.93%, indicando que algunos bienes y servicios bajaron de precio, según el Banco Central de Honduras. Sin embargo, en los mercados, la población no siente ese alivio. Nuestro sueldo no nos ajusta ya para pagar tanto incremento. Miren los huevos, en el queso, todo esto que está aquí ha subido. Y este producto, que los empresarios no se ponen la mano en la conciencia. Yo antes venía con 1000 lempiras, yo me llevaba hasta una bolsa grande y ahora usted lleva a lo más que lleva frijoles, arroz, azúcar. Eso es todo. Los huevos están por las nubes. Entonces, esto está de mal en peor. Se vieron alzas durante todo el año constantemente, pero es debido a las situaciones internacionales, ¿verdad? Desafortunadamente nuestro país no produce casi nada, todo lo importamos y por eso nos vemos más afectados. La vida está mucho más cara desde el año anterior y según los representantes de los agricultores, las autoridades tienen razón de dar esas cifras porque solo están administrando desde sus escritorios. Si nosotros nos ponemos a escuchar lo que dicen los personeros de las instituciones que manejan dizque la economía del país, entonces la canasta básica familiar estaríamos comprando las 7.000, 8.000 lempiras. La canasta familiar anda rondando los 14.000 lempiras. El papel aguanta con todo, pero en las calles se observa la verdadera realidad que los precios siguen subiendo, como en el caso de los huevos, lácteos y frijoles. En las calles uno puede ver que la inflación no va disminuyendo, va creciendo, cada vez pagamos más por las mismas cosas y llega un punto en que la gente ya no puede comprar nada de la canasta básica y eso se llama recesión. La discrepancia entre las cifras oficiales y la realidad puede derivarse de deficiencias en la metodología que aplican para recopilar los precios que tienen como año base el 2006, o sea 17 años de desfase. La evidencia empírica es que hay inflación, los precios siguen creciendo, ¿verdad? Entonces los datos oficiales pueden decir una cosa, pero la realidad es otra. Y en esto a lo mejor cabría pensar en deficiencias metodológicas. El Banco Central con las nuevas autoridades sigue trabajando con la misma metodología anterior. También está influyendo que las empresas no han trasladado las rebajas de la energía y combustibles a los precios de los alimentos y el transporte. El costo de la canasta básica en Honduras es tan alto que la mitad de la población no puede costearlo, pues supera los 11.400 lempiras al mes según la Secretaría de Trabajo, y el ingreso promedio de los trabajadores apenas alcanza los 7.500 lempiras. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Autoridades del Instituto Hondureño del Café informaron este viernes a través de un comunicado que desconocen el supuesto proyecto de ley con el que intentan aprobar una retención del 7% por quintal de café. Manifestamos nuestro desacuerdo ante cualquier iniciativa que represente una carga económica para los productores de café, quienes enfrentan varias dificultades para el sostenimiento de sus unidades productivas como consecuencia de la volatilidad de los precios en el mercado internacional, los altos costos del fertilizante, la escasez de mano de obra, el cambio climático y el manejo de plagas, dice el comunicado. Asimismo, los caficultores le recordaron a las autoridades del Congreso Nacional y del Gobierno de la República que para cualquier iniciativa que involucre al sector es importante que se realicen las consultas, discusiones y socialización con los representantes del rubro. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. El lugar más extremo meteorológicamente hablando en este momento es el Monte Washington. Precisamente está registrando temperaturas de menos 32 grados y vientos acelerados de casi 200 kilómetros hora. Este video justamente lo ha publicado un observatorio que está
en la parte alta justamente de ese monte y nos muestra esas condiciones climáticamente extremas. Mientras tanto, sobre nuestro territorio estamos tras la pista de un frente frío. Antes le muestro que mientras observamos frío en ese punto del planeta, aquí en nuestro territorio la NASA reporta 100 focos de calor y lastimosamente en la Mosquita hondureña es donde más se está quemando en este momento y preocupa porque pues estamos apenas iniciando el segundo mes del año. Las condiciones, lastimosamente, en cuanto a la preparación y protección de nuestros bosques no avanzan, mientras sí avanzan vientos acelerados producto de un frente frío que está acercándose a la península de Yucatán. Este sistema nos está dejando ya rachas de viento fuertes y hacia el fin de semana se extenderán esas rachas por encima de los 60 kilómetros por hora. Mientras aquí observamos este frente frío que no va a llegar al territorio hondureño, se va a quedar sobre la península de Yucatán, pero va a tener un impacto indirecto. Un canal de baja presión se va a extender a través de Guatemala y nos va a dejar desde la madrugada de este sábado precipitación, lluvia en regiones del noroccidente del país específicamente y en el departamento de Cortés. Se van a esperar precipitaciones a lo largo del fin de semana con temperaturas de 28 las máximas en la región oriental, entre 20 y 27 en el litoral caribe, 12 para levantarnos, frío esta madrugada en la parte central, 28 las máximas, 37 se mantiene el calor en la parte sur y el occidente entre 11 y 24 grados, mientras el oleaje en la parte pacífica bastante elevado y hay que tener un poco de precaución. En el litoral caribe se mantendrán las condiciones completamente normales. Tome en cuenta ese pronóstico y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Y si es noticia, pues que sea una noticia positiva, por favor. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Ramón Matute. Así es, Renato. ¿A qué hora? Mañana, a partir de las 7 de la mañana. 6:45 de la mañana. 6:45. 6:45, es que no. Exacto, todavía. Ramoncito, 6:45 de la mañana. 6:30. Sí, 6:30 de la mañana. 6:30. 6:30 de la mañana. 6:30. Moncho y su equipo. De TN5, mañana sábado. Así se que. levantan temprano. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. El Poder Judicial de Honduras aclara que en demanda contra el Estado que establece ejecución forzosa por más de 2.600 millones de lempiras, la Procuraduría General de la República no apeló la resolución, lo que es un requisito legal para interponer posteriormente el amparo. Conmoción en San Pedro Sula por la muerte de una menor de apenas 15 años producto de una bala perdida durante un zafarrancho registrado después de un partido de fútbol. Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra los autores del asesinato de Plutarco Ruiz, condenado por la muerte de las hermanas Alvarado Muñoz. Mientras organismos de defensores de derechos humanos se preguntan por dónde y cómo ingresó el arma al centro penal donde asesinaron a Plutarco Ruiz, las investigaciones confirman que se utilizó el mismo modus operandi que se usó en el asesinato de Magdaleno Mesa. En el mensaje durante la homilía del 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, el cardenal Rodríguez dijo que no se debe ceder ante las tentaciones de las serpientes que hoy se llaman ideologías que causan confrontación en el país.